Hola, buenas tardes compañeros. El día de hoy voy a presentarles un artículo de Jorge Camacho eh, y este está basado en Bartolomé de las Casas, en brevísima, para ser específico. Se llama La culpa y ley, Hernán Cortés y Bartolomé de las Casas en sus crónicas de la conquista. Y yo sé, el título suena quizá que va a hablar de Hernán Cortés, que sí lo hace, pero al final de cuentas termina siendo más bien utilizado para explicar su tesis, que es un poco extraño el título, pero bueno, luego hablaremos de eso, ¿no? Básicamente, este artículo se trata de cómo Bartolomé de las Casas usa su preceptiva moral, tanto lo que era la religiosa como la moral impuesta del buen monarca, ¿no? Para persuadir a quien estaba dirigido, que es el príncipe Don Felipe, como lo llaman Don Felipe. Entonces comienza hablando de que Brevísima estaba originalmente estaba puesta para presentarse ante Carlos V, pero que luego en su versión final dirigió a Príncipe Don Felipe. Entonces se hace esta pregunta de por qué cambia este destinatario. Entonces cita a Andrés Saint-Loup y básicamente dice que el príncipe Don Felipe estaba encargado de los negocios de las Indias. Y aquí es cuando Camacho entra con su argumento y dice que además de esto, el príncipe Don Felipe funcionaba como un mejor receptor para entender los conceptos que él iba a hablar a lo largo de Brevísima, que eran tanto la culpa como el castigo. Y básicamente empieza hablando sobre la culpa, donde empieza a decir que la culpabilidad conecta lo secular y lo religioso. Lo secular que viene siendo la corte del príncipe y lo religioso que viene siendo la de Dios. Entonces, por medio de esto, crea miedo y este miedo crea una conciencia de culpabilidad que permite al lector eh, sentir la obligación de actuar a favor de las demandas de Fray Bartolomé. Cabe mencionar que, de acuerdo al artículo, en ese tiempo las confesiones y exoneraciones de las culpas eran motivos muy comunes de escribir estas crónicas y las novelas, pues se le puede decir, de la época. Y aquí es cuando pone como ejemplo a Inca Garcilaso de la Vega, quien ya vimos anteriormente sobre él, y habla sobre que Inca Garcilaso hizo un esfuerzo dentro de sus comentarios reales por limpiar el nombre de su padre. De esta forma lo hace Brevísima también, que básicamente reporta estas confesiones ante una autoridad, que lo eran tanto el rey o el monarca, la iglesia o algún representante de la corona, que en este caso lo vemos que es Príncipe Don Felipe, para que de esta forma se legitimizaran los hechos y se volviera parte del poder que rechazaba estos puntos de vista. Y luego explica que las casas construye una alegoría donde Don Felipe era visto como un juez o un todopoderoso, como básicamente un dios, un juez, ¿no? Y esto se ve en el prólogo, específicamente porque hay dos citas que hace, que es el poeta Homero y a Salomón, el rey Salomón de la Biblia. Entonces, básicamente, citando a Homero, la figura del monarca se supone tiene que ser la de un padre, de un pastor, protegiendo a sus súbditos. De esta forma, al mencionar a Salomón, hace una unión de ética cristiana con la de la buena autoridad
porque habla, y esto es en latín, no sé hablar latín, pero más o menos va, requiescedet in udici dissipat omne malum intuito sui. Entonces, eso está en el prólogo, en, y básicamente esto es lo que significa, que no dice lo que significa en el prólogo, pero aquí no los da. El rey que está sentado en el solio de la justicia, con su mirada disipa todo mal. Entonces, básicamente de esta forma, pone al monarca, vamos a decirlo de esta forma, como esta persona que tiene que observar y ver lo bueno y lo malo. Entonces, básicamente explica que al monarca, o sea, al príncipe, le debería de importar esto porque de los indios también son súbditos suyos. Y esto lo hace de esta forma en que el príncipe no tenga una culpa directa de lo acontecido, hablando directamente, no recibiría esa penitencia de la cual luego habla, pero al momento de leerlo siente esa culpa. Al momento de recibir esa información lo hace de cierta forma culpable, pero no directamente, como lo acabo de explicar. Y esto lo hace seguir la obligación, o sea, lo que obliga a un juez, a un pastor o a un padre, que es la del protector. Entonces, después de esto, ya habla de las consecuencias. Es el actuar según la voluntad moral del religioso. Entonces, básicamente, esto dice que los documentos como esto funcionaba como un espejo, porque hacía juzgarse a sí mismo al momento de leerlo. Entonces, esto depende de una base moral, como lo menciona, y la moral en ese momento estaba visto que la moral de un príncipe era de la justicia y la devoción, y el fracasar en hacer esto lo llevaba a tener un castigo eterno, al menos en lo religioso, y regresa de vuelta a los culpables, ¿no? Y dice que los culpables en realidad eran aquellos que no le informaban al príncipe sobre lo acontecido. Habla de la burocracia del poder, los conquistadores, y esto le hace un pequeño guiño a Hernán Cortés o a los cronistas oficiales. De esta forma explica algunas cosas que pasaron, unas calamidades que sufrieron, y que estos eran consecuencias de la venganza de Dios, ¿no? Por las injusticias que se cometían, hablando en lo religioso. Habla dos ejemplos en específico. Los voy a leer brevemente. Lo metieron en una nao para traerlo a Castilla, la cual se perdió en la mar, y con él se ahogaron muchos cristianos y gran cantidad de oro, entre lo cual pareció el grano grande, que era como una hogaza, y pesaba 3.600 castellanos, por hacer Dios venganza de tan grandes injusticias. Entonces, para esto lo pone como una venganza. Y también en el siguiente, y estando en el puerto 6 navíos para hacer partir, quiso Dios mostrar ser aquella con las otras grandes iniquidad e injusticia, y envió aquella noche una tormenta que hundió todos los navíos y ahogó todos los cristianos que en ellos estaban. Entonces, de esta forma, Fray Bartolomé pone a un Dios enfadado por las cosas que pasaban, y luego esto lleva a que el hecho de que él lo sepa ahora, en este momento, si no hace algo al respecto, España esté destinada al fracaso. Entonces, esta forma de escribir, que Camacho la llama como transacción persuasiva, y esto lo saca de la definición del libro de Propaganda y Persuasion de Garth Gell y Victoria O'Donnell, por si interesa. Entonces, de esta forma, Brevísima se escribe con la intención de aprobar el fin de esta brutalidad por parte del imperio, mientras borra esa culpabilidad o la posible penitencia. Y esto ofreciendo una salvación
El no hacer nada al respecto podría llevar se le puede decir que a toda la entidad completa a tener una penitencia. Así es como logra persuadir. Entonces, después de esto, hace como un pequeño contraste con Hernán Cortés, siempre utilizando a Brevísima como parte principal. Y hay un momento en específico que habla de Hernán Cortés, que es cuando le cortan las manos a los indígenas y explica que Cortés justifica la violencia que se usó en ese momento porque era un castigo por el hecho de que querían ellos matarlos los indios querían matar a los cristianos. Entonces, habla un poquito acerca de la paradoja de las guerras, por medio de esto que usualmente el propósito de una guerra es causar el mayor dolor posible. Y esto poniendo al lado, o sea, ausentando la, el dolor físico que se causa. Entonces, inmediatamente se brinca con Bartolomé de las Casas para hablar de cómo esto se diferencia, ya que Bartolomé de las Casas también tiene un momento donde habla sobre las manos cortadas y lo pueden ver ahorita en brevísima, está en la página número 20 del que estamos leyendo. Dice, allí los soldados cortaban ambas manos y de ellas llevaban colgando y decíanles, andad con cartas, conviene a saber llevar las nuevas a las gentes que estaban huidas por los montes. Entonces, básicamente también hace esta mención también. Y entre los dos, de acuerdo a Camacho, dice que la violencia se usaba como acto de intimidación en ambas, pero que lo hacían de manera distinta. Por ejemplo, Cortés explica, eh, de acuerdo a él, Cortés lo hace como se usa esta violencia para el escarmiento, mientras las casas lo hace como algo habitual y esto se puede ver por el tiempo imperfecto que se usa, que es hacía, cortaban, y de esta forma esto crea empatía con el lector porque provoca como ese rechazo a la indiferencia de los españoles. De esta forma, explica que las casas representa, si bien este Cortés no lo hacía, las casas sí representa el dolor, pero no directamente. Dice que utiliza un lenguaje simple y directo, pero aunque no sale exactamente las lamentaciones que tienen los indios, sí lo hace usando las imágenes fuertes y habla sobre estas imágenes fuertes como una forma de dar a conocer este dolor, porque es imposible encontrar palabras para describir un sufrimiento, pero el hecho de que de que se hable de con qué, por ejemplo, cuál era la espada y que haya provocado esa herida, lo hace imaginar al lector y al momento de imaginarlo empieza a hacer comparaciones y usa este término, es como si. Y esta comparación que hace al lector, que provoca en el lector, hace que tenga una idea más o menos. Y eso, bueno, ya depende de la interpretación, pero de ese posible sufrimiento que queda. Y esto gracias a la crudalidad que usa de las casas y esta forma fuerte de escribirlo. Básicamente de esto es lo que trata el artículo y termina con una frase que se me hizo muy interesante. Ambas posiciones muestran dos formas radicalmente distintas de ver la empresa colonizadora, una desde la posición del victimario y la otra desde la posición de la víctima. Ok, entonces, como les dije anteriormente, quizá yo le cambiaría el título, uh, porque realmente no se basa en Hernán Cortés, se basa en Bartolomé de las Casas, pero de igual forma tiene un buen argumento y hasta cierto punto tiene mucho que ver con lo que estamos viendo en la clase y esta es la razón por la que quería presentarlas. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Gracias.